¿Cuál es el objeto de la amnistía? Regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos para excombatientes guerrilleros que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno nacional y hayan dejado las armas, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles. ¿Qué es amnistía para los efectos de esta ley? Un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal por conductas relacionadas con el conflicto. Para efectos de la amnistía, ¿cuáles son delitos políticos? Los delitos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Para efectos de la amnistía, ¿cuáles son delitos conexos con los delitos políticos? A. Los delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. B. Los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, como por ejemplo la obtención de cédula de ciudadanía falsa, la violación ilícita de correspondencia o el espionaje. C. Las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. ¿Qué delitos no serán objeto de amnistía ni indulto? No serán objetos de amnistía, ni indulto, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso a canal violento y otras formas de violencia sexual, la frustración de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento. Tampoco serán objetos de amnistía ni indulto los delitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión o cuya motivación convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos. El análisis de los casos busca identificar cuáles son los puntos de conexión y divergencias entre los tres escenarios de protección de los derechos humanos. La metodología es la del análisis comparativo doctrinal respecto a sendos órganos, predominantes desde la óptica de estructura orgánica y funciones. Se pretende destacar que en la jurisprudencia ha habido una relación que, en general, propicia a la Corte Interamericana, que recoge en algunos casos las aportaciones de su homólogo el Tribunal Europeo y que logra insertarse en sus propias sentencias. Los sistemas representan una forma de protección de derechos en el plano internacional y surgieron en escenarios políticos distintos. No son tampoco los únicos tribunales internacionales en la materia. Sin embargo, constituyen hitos que a través de su jurisprudencia enriquecen la lectura de los derechos humanos. Los sistemas con sus divergencias y convergencias se constituyen en promotores de derechos humanos en el ámbito internacional. Se componen de tratados internacionales que en su parte normativa crean en sentido amplio dos tribunales. Tratándose de los derechos protegidos en ambos instrumentos, identificamos más similitudes que diferencias. En esencia se protegen los mismos derechos humanos, aunque en el sistema europeo la generación de protocolos ha tenido un doble propósito: ampliar derechos, pero también insertar cuestiones de procedimiento. Contrario al sistema interamericano, que a través del Protocolo de San Salvador se enfocó en el aumento de derechos económicos, sociales y culturales. El otro, como la abolición de la pena de muerte, tiene tal propósito. Existe una influencia del Tribunal Europeo en la Corte Interamericana, que se observa en la jurisprudencia interamericana, que ha recogido los criterios interpretativos de su homólogo europeo. En todo caso, convergencias y divergencias entre ambos las hay. Sin duda, en ese sentido se generan también un diálogo y logran, sobre todo en sus propias estructuras formales y materiales, sumar a la protección de los derechos humanos en el plano internacional.